Mis queridos carnaliens, bienvenidos, episodio número 93 de tu podcast favorito de autoconocimiento, Salgamos de Aquí. Gracias por ponerle play, por estar una semanita más con nosotros y también agradecer a mis amigos de Café Majuk que me mandaron este cafecito para compartir contigo el episodio del día de hoy, para que estos 20 minutos estén llenos de energía. Ya saben que me encanta el gran café y de verdad, súper grano, ahí búsquenlo en Instagram, pídanlo y se los llevan a la puerta de su casa. Entonces, muchísimas gracias y también agradecerte a ti, como todo episodio, ya lo sabes, que dejaste un ratito el TikTok, el bailecito, el perrito, el entretenimiento y estás dedicando un rato a profundizar, a indagar, echar un clavado en el interior, pero sobre todo a cuestionar. Ya sabes que a partir de ahorita, nada de lo que te diga es verdad, nada es mentira, todo es otra perspectiva. No me creas nada de lo que te vaya a decir, únicamente quiero presentarte ciertas ideas con la finalidad de cuestionar lo establecido y que tú llegues a un criterio propio. Yo no quiero establecer ninguna forma de pensamiento, únicamente quiero que todos, free yourself, pensemos de la forma que se nos dé la gana. Pero para eso, antes de pensar de la forma que se nos dé la gana, hay que cuestionar. Y el día de hoy vamos a cuestionar un poquito acerca de la educación. Te voy a contar cómo es que surgió este episodio. También quiero compartirte contigo qué es esto de las grandes preguntas y la gran pregunta. Te lo voy a tratar de ejemplificar un poco con estas 4 grandes preguntas que me pude dar cuenta a través de hacer una retrospectiva antes de hacer el episodio. En mi proceso de autoconocimiento, desde que empecé a trabajar en mí, ¿cuáles son estas preguntas que igual y me estaba haciendo consciente o inconscientemente, pero estaban ahí y eran los cimientos de mi comportamiento? Si quieres conocer por qué te comportas como te comportas, cuál es esa gran pregunta que está gestando todos tus comportamientos, quédate conmigo hasta el final del episodio, que hasta vamos a tener algunos ejercicios para que esto quede súper claro. Entonces ahora sí, muchachos, arranquemos con el contenido de este episodio, así que vámonos de lleno. ¿Cómo surge este episodio? ¿Cómo nace? En un momento de aburrimiento me puse a navegar en el YouTube y me encontré una conferencia de este historiador que lo he traído repetidas veces al podcast, que ya sabes que me encanta, Yuval Noah. Me encontré que tenía una conferencia con un humorista, actor, comediante, no sé cómo le pueda poner, la verdad es que no lo conozco mucho, aunque la verdad sí me sorprendió bastante lo que hizo durante la conferencia, las preguntas que arrojó, la forma en cómo utilizó su comunicación me pareció fenomenal, pero seguro tú lo conoces mejor que yo. Se llama Russell Brand. Entonces estaba este historiador Yuval Noah y estaba Russell Brand, este actor. Estos dos juntos haciendo una conferencia en una preparatoria de Gran Bretaña. En esta preparatoria estaban dando la conferencia acerca de hacia dónde va la educación en un futuro, cuál es la tendencia que va a tomar en años siguientes. En una interacción de preguntas y respuestas, esto me voló la cabeza. Un niño de 14, 15 años le pone una pregunta a Yuval que se quedó 1 minuto o 2 callado pensando la pregunta. A mí me impactó bastante, por lo cual es mucho la esencia del episodio. Esa gran pregunta a mí me hizo pensar bastantes cosas, que lo que quiero es desmenuzar la idea contigo el día de hoy en estos 20 minutos que compartamos. Así que ya sabes, comparte el contenido si crees que esto le vaya a gustar a alguien. Si quieres conocer cuál era el video que estaba viendo, ahí escríbeme por Instagram, Alien Lizárraga. Yo te mando el link de la conferencia porque realmente está muy buena. Pero si no te la quieres echar toda, pues para eso hice el episodio, para eso estamos aquí tú y yo juntos. Entonces ahora sí, te cuento un poquito qué es lo que surge en esta interacción de preguntas y respuestas. ¿Cuál fue esta pregunta sorprendente y cuál fue una respuesta aún más sorprendente del historiador? El chico de 14, 15 años le hace esta pregunta abayazadora. Sí se dice abayazadora, pero si no, sorprendente. Ante unos jóvenes que estamos cansados de un sistema educativo que es evidente, que es arcaico y que estamos tomando una metodología, una mayor influencia hacia ser autodidactas. ¿Qué nos recomendarías tú para seguir cultivándonos y para encaminarnos hacia un mejor lugar en torno a educarnos nosotros mismos, ¿no? Tal cual, pues pudiste ver, la pregunta no fue textual, la estoy parafraseando un poco, pero desde aquí para mí la gran sorpresa, ¿no? Una gran pregunta colocada por este chamaco que me dejó hasta a mí sorprendido. ¿Y qué es ser autodidactas? Vamos a entrar un poquito más adelante en qué es ser autodidactas, pero creo que ese es el futuro de la educación y Yuval Noah también
también comentaba lo mismo. Una vez que el chico coloca esta gran pregunta donde deja todo el auditorio en silencio para esperar la respuesta, 2 minutos de silencio de parte del historiador, y en eso arroja esta respuesta que me pareció aún más sorprendente. Ante ser autodidacta, es necesario ser consciente de la gran pregunta que estás respondiendo. Voló mi cabeza. Si eres una persona autodidacta como yo, sé que en este momento estás así como que pasmado, inmóvil, porque una respuesta sorprendente, y te voy a contar por qué fue para mí esta gran sorpresa y por qué es el episodio. Primero, quiero desmenuzar qué es autodidacta. El ser autodidacta es prácticamente que tú estudias por ti mismo. Te lo voy a desmenuzar un poco más desde mi perspectiva. Creo que es en el momento que estás dispuesto a cuestionar lo que te contaron en la escuela, toda esa educación, información que saturaron tu cabeza. Cuando la cuestionas y buscamos información fuera de lo establecido, fuera de lo que nos contaron, creo que encontramos y nos llenamos de otras y nos nutrimos de otras fuentes de información. Empezamos a ser autodidactas también, y lo has visto en el proceso, y como lo he compartido desde el episodio anterior, yo fui contador y estudié para contador y ahora me estoy dedicando al autoconocimiento. Obviamente puedo hacerlo porque le dedico el mismo tiempo de estudio, le dedico mucho tiempo a estudiar sobre esto. Entonces, el ser autodidacta para mí es no quedarte únicamente con lo que la escuela te dijo, no quedarte con el soy contador, soy ingeniero y ya no puedo ser más afuera de eso. Creo que cuando te permites ser autodidacta, estudiar por tu parte, leer libros, buscar información en videos de YouTube, tomar cursos, diferentes formas de llenar tu cabeza de otra información, cuestionar lo que nos han instalado y establecido con 20 años de un sistema educativo que es evidente que no sirve para este siglo XXI. Creo que cuando te das la oportunidad de buscar más allá es cuando empiezas a ser autodidacta. Una palabra que me gusta mucho es explorar información, buscar por diferentes ramificaciones, buscar por diferentes formas de cómo llegar a esos temas que te hacen ser curioso, que te interesaría conocer un poco más. Creo que cuando eres autodidacta es cuando te permites empezar a explorar información, ir en contra de lo establecido y sobre todo con estas ganas de buscar más conocimiento sí, buscar más conocimiento. Yo cuando me encontré con esto, en su momento me pateó la vida, en su momento me dolió muchísimo, 25 años, cuando se acaban esas grandes preguntas, ¿no? Porque hablábamos acerca de las grandes preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo. En un principio yo no era consciente de estas grandes preguntas porque las preguntas ya estaban establecidas por mí. Yo nací y de repente yo ya tenía un montón de preguntas que ir respondiendo, como ¿a qué escuela vas a ir? ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué trabajo vas a dedicarle toda tu vida? Son preguntas que ya estaban como de prefábrica, ya estaban adentro del software desde que yo nací. Y era muy fácil guiar mis comportamientos, pues porque yo pensaba que lo que tenía que hacer era responder estas preguntas que la sociedad o mis padres habían instalado. De nuevo, ¿qué es carrera estudiar? ¿Qué profesión yo iba a tener? ¿Cuándo me iba a casar? Esas preguntas que ya están ahí. Pero para mí fue sorprendente cuando acabé mi carrera. Godineé todo el tiempo y tuve mucho dinero, tuve varios negocios, viví con mi pareja y aún así no era suficiente, aún así esas preguntas no estaban saciando algo que yo tenía dentro de mí. En ese momento fue cuando me di la oportunidad de echarme un clavado de fe y dije, bueno, ahora yo voy a responder las preguntas que a mí se me den la gana, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero de repente me sentí en un risco, me llegó el vértigo de la vida porque ahora era muy complicado darme cuenta que ya no había preguntas que responder. Que esas preguntas automáticas que habían sido instaladas, de las que tanto me quejaba, muchas veces eran mi anclaje de seguridad de lo que yo tenía que hacer sobre la vida. Pero cuando me tocaba a mí elegir, se ponía bastante complicado, porque yo no sabía qué quería, yo no sabía hacia dónde tenía que ir. Entonces, no me daba cuenta de las preguntas que me estaba haciendo. Quiero compartirte un poco de que a través de estos años de autoconocimiento, ¿cuáles son esas preguntas que me he dado cuenta que me hacía consciente o inconscientemente? Creo que inconscientemente siempre me hice esta pregunta disfrazada de otras. La pregunta que yo me hacía inconscientemente era ¿cómo me puedo sentir mejor? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo disfrutar más esta experiencia? Creo que esa es la pregunta la pregunta medular, como que el engrane principal.
pero esa pregunta estaba disfrazada de otras mismas, donde yo creía que tenía que encontrar esta felicidad y esto sentirme bien. En un principio me hacía la pregunta de cómo puedo conseguir más dinero, y todos mis esfuerzos, todos mis comportamientos iban alrededor de cómo Aarón puedo conseguir más dinero. Yo tenía 3 trabajos, tenía un emprendimiento, tenía un montón de actividades con la finalidad de recibir recursos. Eso es lo que toda mi vida giraba alrededor de eso. Obviamente pues estaba muy cansado, agotado físicamente, pero eso sí, con mucho dinero. Entonces, quiero que veas primero con esto cómo muchas veces yo lo que buscaba era sentirme bien. Yo pensé que me iba a sentir bien cuando tuviera mucho dinero, cuando tuviera una cuenta bancaria de 12 cifras o de 6 cifras, pero no fue así. Entonces esa pregunta de me quiero sentir bien se desvanecía en el momento que yo tenía una cantidades de dinero que yo creía relevantes, importantes, y aún así no me sentía bien conmigo mismo, pero yo seguía buscando en esta misma pregunta. Fue ahí cuando dije, ok, no es el dinero, vamos con la pareja, ¿no? Y entonces toda mi vida iba alrededor de esta pregunta de, ay, es que ¿quién va a ser mi pareja? ¿Con quién voy a compartir mi vida? ¿Con quién voy a tener mi familia? Muchas preguntas alrededor, pero la pregunta inicial era esta que te decía, ¿cómo me puedo sentir bien? Yo creí que lo tenía que buscar en una pareja, que estar con alguien. Entonces toda mi vida iba alrededor de ir a eventos sociales, conocer gente, y cualquier chica con la que yo tenía una interacción quería ya establecer una relación, porque esa era la gran pregunta que inconsciente o conscientemente me estaba haciendo. Una vez más se desvanece, se caen estos velos y estos mantos que yo tenía dentro de mis ojos, y caigo ahora sí, después de 2 veces de darme cuenta que el exterior no me va a dar esta felicidad que yo estoy buscando. Me hago una pregunta todavía más real, más cruda, de ¿cómo puedo ya no sentirme triste? ¿Cómo puedo encontrar alguna forma para quitar este sufrimiento dentro de mí? Antes estaba buscando la felicidad, sentirme bien. Ahora quería solo erradicar el sufrimiento dentro de mí. Y creo que ahí es cuando empieza la transformación, porque todas mis conductas, todas mis actividades iban alrededor de liberarme de este sufrimiento. Y ahora lo puedo ver con mucho más claridad, como en las primeras 2 preguntas toda mi acción iba hacia afuera, con la finalidad de tener algo, un estímulo externo que me otorgara esas sensaciones. Aquí me daba cuenta que yo era el único responsable de mi propio infierno interior y que yo tenía que encontrar alguna manera, diferentes metodologías para yo estar bien conmigo mismo. Eso es lo único que yo quería, estar bien conmigo mismo. Mi gran pregunta era, ¿cómo puedo estar bien conmigo mismo? Ahora me dices, Aarón, pues bueno, la verdad es que hoy, tal vez este año, podría decirte todo este año, después de 9 años de trabajar conmigo mismo, me puedo sentir que estoy satisfecho y contento conmigo mismo. Bueno, no satisfecho, pero sí contento conmigo mismo y en paz, sobre todo conmigo mismo. Y ahora esa gran pregunta, porque me dices, ok, Aarón, pues siempre hay que estarnos haciendo una gran pregunta, ser consciente. Como te lo compartía, en un principio era cómo puedo tener más dinero, quién quiero que sea mi pareja, cómo puedo liberarme de este sufrimiento. Creo que ahora la pregunta que me estoy haciendo es cómo puedo monetizar lo que amo. ¿Cómo puedo, esto que me encanta hacer, que es compartir contigo, lo puedo monetizar? Y otras muchas actividades que disfruto hacer de mi vida y que pueden ser monetizables, estoy encontrando la manera de cómo hacerlo. Y esto es prácticamente lo que te quiero aterrizar. Creo que durante toda nuestra vida vamos haciéndonos cierta pregunta interna de que queremos avanzar alguna en nuestra vida, ya sea económicamente, ya sea en la pareja, ya sea hacia nosotros, de crecer emocional, psicológicamente, espiritualmente. Siempre hay una gran pregunta, siempre hay algo hacia donde queremos ir. Creo que es bien importante, como lo decía Yuval Noah, que hagamos conscientes cuál es esa gran pregunta que nos estamos haciendo a nosotros mismos hoy, que está siendo el cimiento de todos nuestros comportamientos. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres estudiar otra cosa? Solo sé consciente de esa pregunta. Personalmente creo que si no eres consciente de esa pregunta, vas a empezar a querer responder las preguntas que hay a tu alrededor. Esas preguntas que escuchamos en la sociedad de, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener novia? Oye, ¿y para cuándo vas a tener un empleo? Oye, la gente siempre quiere opinar, la gente siempre va a estar preguntando, y si nosotros no somos conscientes de esa pregunta que va a ser la brújula para nuestra vida, vamos a empezar a escuchar y a llenarnos del bullicio externo, y este bullicio externo nos va a saturar tanto que para quererlo callar
vamos a quererle dar respuesta, pero muchas veces dedicar nuestra vida a dar respuestas a preguntas externas nunca va a ser suficiente. Nosotros tenemos que echar un clavado en el interior, rascarle, encontrar cuál es esa gran pregunta que queremos responder en esta existencia y empezar a encaminarnos, empezar a dedicar tiempo, energía y esfuerzo en responder esa pregunta. Esa pregunta irá evolucionando, ya te lo compartía yo. Antes buscaba mi bienestar en el dinero, luego en una pareja, luego me di cuenta que yo era el responsable de mi propio sufrimiento y yo tenía que encontrar la forma de liberarme. Ahora quiero expandirme, ahora quiero compartir un poquito más de esto que he podido descubrir. Entonces, solo sé consciente, por favor, de esa gran pregunta que te estás haciendo y realmente haz esfuerzos dirigidos hacia lo que quieres. No te distraigas, como te decía Yuval Noah. Bueno, no te lo decía, bueno, si viste la conferencia, sí te lo decía conmigo. Para este siglo XXI, una de las cualidades más importantes que tenemos que cultivar es la capacidad de enfocarnos en una cosa. Hay tanta distracción, hay tantos estímulos externos que eso mismo es lo que nos está metiendo en pie y lo que nos está entorpeciendo. Tenemos que enfocarnos en una dirección, hacia donde queramos ir respondiendo, ir dedicando tiempo. Y habrá veces que tengas una pregunta y ya no le quieras seguir rascando la pregunta y te quieras instalar otra, pero es importante que tengamos esta pregunta para también nosotros sentir que estamos avanzando en la vida, que estamos teniendo un crecimiento. Y si a ti te encanta el crecimiento como a mí, quiero invitarte a mis acompañamientos. Si no sabes qué es esta gran pregunta, si realmente no me entiendes, solo se te está revolviendo la cabeza y las emociones y el estómago, vente conmigo a mis acompañamientos que definitivamente yo te puedo aportar valor. Tengo una metodología desarrollada de 14 semanas donde la única finalidad es ponerte pláticas, ejercicios y preguntas con la finalidad de ser un espejo gigante y que te conozcas a ti mismo. Eso es lo único que yo quiero hacer conmigo. Hay muchas veces que requerimos de pláticas de más de 2 horas, más muchos ejercicios, muchas lecturas, porque como te lo vengo comentando desde el principio del acompañamiento, del podcast, necesitamos ser autodidactas, necesitamos seguirnos educando. La educación no se termina cuando termina la escuela, de hecho es cuando empieza. Cuando te olvidas de todo lo que te contó la escuela y te das la oportunidad de abrir tu mente a mucha otra más información, de verdad ahí te encuentras un universo muy placentero de conocimiento. Y para ir cerrando el episodio, te voy a traer los 3 puntos más importantes, que platicamos el día de hoy. Pero antes de darte estas 3 joyitas del episodio, quiero hacer una recapitulación rápida tú y yo para que te quedes lo mejor, para que te quedes lo más importante. La palabra autodidacta, por favor, quédate mucho con la palabra autodidacta, ráscala en tu cabeza, búscala y sobre todo repítetela mucho. Ser autodidacta. Lo segundo, que te hagas consciente de esa gran pregunta que te estás haciendo. Todos tus comportamientos, el cimiento de tus comportamientos es a través de una pregunta. Entonces, indaguen cuál es esa gran pregunta que se está haciendo. Si no sabes cuál es, no te preocupes, no te estreses, que no te caiga un cuadro de ansiedad porque no sabes cuál es esa gran pregunta. No, pues con calma. Solo pregúntatelo muchas veces de qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que estoy haciendo hoy en mi vida. No funjas en forma automática, no dejes la vida al modo avión, pues ahí que la vida me vaya aventando quién sabe por dónde. No lo permitas. Y lo que tampoco te voy a permitir es que te vayas sin estos 3 grandes conocimientos que he podido tener a través de empezar a indagar en esas grandes preguntas que me estoy haciendo. La primera es: haz el ejercicio consciente de encontrar la pregunta. Date un tiempo, sal a caminar contigo, tómate un café contigo mismo, haz lo que quieras, pero sepárate de la gente. Con tal de no escuchar voces, de que tengas un espacio, ponte unos audífonos y realmente hazte esta pregunta con la posibilidad de que aflore una respuesta. No trates de encontrar la respuesta. Únicamente coloca esa pregunta en tu mente, en tu ser y di: ¿cuál es esa gran pregunta que me estoy haciendo hoy? Y permite que solita surja la información. No la trates de buscar, intelectualmente no la trates de encontrar, sino ve un poco más a la sabiduría del cuerpo, de tu alma, de tus emociones, y encontrarás algo por ahí. También hay dos formas de liberar el inconsciente: escribiendo o hablando. Te invito a que escribas cuál es esa gran pregunta. Solo pon
agarra una pluma o una hoja y cuál es esa gran pregunta y deja que el inconsciente se vaya develando a través de tu mano. Si eres como yo que te gusta más hablar, pues ponte ahí una grabadora, una nota de voz o platícalo con unos amigos. Diga, ay, me escuché un podcast donde hablan de la gran pregunta. ¿Tú cuál gran pregunta crees que te estás haciendo? Y a través de esa conversación vas a ir entendiéndote tú mejor. Entonces te dejo eso. Lo segundo, ser paciente contigo mismo. Creo que eso es lo más importante. En este camino de ser autodidactas, de querer ir resolviendo una pregunta en particular, creo que es muy importante ser pacientes con nosotros mismos en cualquier proceso que tengamos, ya sea que queramos emprender, ya sea que queramos aprender una habilidad. Lo más importante es ser paciente con nosotros mismos. Y por último, para finalizar, a mí me encanta hacer siempre esta pregunta. No me importa cuántos años tenga la persona, yo siempre le hago la pregunta y esta pregunta se le hice a mi primo que acaba de cumplir 37 años y yo le hice la pregunta, oye primo, a tus 37 años, ¿qué es lo que tú me recomendarías aprender? ¿Qué es eso que a través de tu experiencia me podrías recomendar favorable, pues cultivar dentro de mí para tener una mejor vida? Y su respuesta es esta que te dejo: nunca dejes de aprender, nunca te permitas detener esto que es tan divertido, que es abrir tu mente, escuchar diferentes paradigmas. No te encasilles con una forma de pensar, no te hagas eso, porque de verdad te estás limitando. Creo que muchas veces ante querer aceptar un error o el querer negar que hemos pensado mal las cosas, que lo que nos contaron no era cierto, hay tantos miedos a través de confrontar la ignorancia, que eso es lo que nos está limitando a crecer. Atrévete, explora, indaga, cuestiona. Hay muchísimas cosas que te quiero invitar para que seas autodidacta, para que nunca dejes de aprender. Ya sé que quieras aprender acerca de botánica, ya sé que quieras aprender acerca de los mares, ya sé que quieras aprender acerca de coches, ya sé que quieras aprender acerca de algún deporte, o que quieras aprender acerca del ser, pero aprende lo que tú quieras. El cerebro sí es como un músculo, entre más lo estés utilizando, entre más estés dedicando tiempo a leer, a ver videos, a escuchar este tipo de contenido, a buscar en diferentes fuentes de información, créeme que te vas a sentir mucho más liberada y liberado. Porque lo único que yo quiero es que tú y yo salgamos de aquí.